digo, es un espacio de discusión entre todos con obviamente unos comentarios primeros que nos van a ofrecer tanto la profesora Socorro Ramírez como Luis Eduardo Celis como para animar la discusión. Este evento tiene pues una motivación muy particular que es tratar de analizar cómo la llegada de Biden nos puede ofrecer un nuevo panorama para negociar con el ELN o para unas perspectivas de paz con el ELN. En ese orden de ideas, yo quisiera entonces primero hacer un diálogo, digamos, fluido con nuestros dos invitados. La idea es que le haré una primera pregunta a la profesora Socorro Ramírez, que pues muchos de ustedes la conocen, pero para quienes no la conocen, fue profesora del IEPRI o es profesora emérita del IEPRI, ha fundado cualquier cantidad de iniciativas por la construcción de paz en Colombia y fue ex negociadora por parte del gobierno colombiano con el ELN durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Después de hacerle esa pregunta a la profesora Socorro y que ella responda, le haré una pregunta a nuestro querido Luis Eduardo Celis, que ustedes muchos conocerán, quien ha trabajado en la Fundación Paz y Reconciliación, en la Red Pro de Paz, que ha sido un abanderado de la negociación con el ELN y que conoce el ELN de adentro hacia afuera mejor que cualquier persona. Y una vez planteadas esas dos preguntas, abriré un espacio para una contrarréplica entre ellos, quizás de unos 5 minutos cada uno para que se retroalimenten sus ideas. Y a partir de eso, quizás lanzaré una o dos preguntas y abriré el espacio para preguntas de ustedes o para comentarios de ustedes para animar este diálogo que, como bien ha sido publicitado, es un diálogo. No busca ser un panel, no busca ser un webinar, es un diálogo en el que queremos una participación de viva voz de las personas que aquí bien tengan querer hacer comentarios. Eso es el poder del diálogo, eso es en lo que nosotros creemos, eso es lo que queremos hacer distinto a otras organizaciones. Profe Socorro, entonces le pido que prenda la cámara ahora sí después de este largo monólogo y que empecemos esta conversación con usted basados en la siguiente pregunta. ¿Qué podemos esperar con la llegada de Biden y con la situación en Venezuela respecto a las perspectivas de paz con el ELN en el año 2021? Muchas gracias a Rodeemos el Diálogo por esta iniciativa y a todos los participantes. Sin lugar a dudas que la llegada de Biden y de Kamala Harris al poder en Estados Unidos ha representado una oportunidad en múltiples dimensiones. Aunque el 4 de febrero, cuando presentaron los ejes de la política exterior, no se refirieron a América Latina, sin embargo, en lo que dejaron claro, el compromiso con la democracia, con la libertad, con el Estado de Derecho y el regreso al multilateralismo, esa expresión de Biden de que Estados Unidos va a liderar no mostrando poder, sino con el poder del ejemplo, es interesante, es novedosa. De igual manera, las 20 medidas que enseguida puso en marcha contra el racismo, la xenofobia, las desigualdades, la polarización, y que sea una coalición al interior de su gobierno interesante, con participación de una amplia gama de sectores no tradicionales, de alguna manera muestran un contexto nuevo y me parece que pequeñas aproximaciones que ha ido tomando frente a Cuba y Venezuela podrían abrir un camino clave para que Colombia en particular revise su posición y abra condiciones para terminar ese conflicto armado. Frente a Cuba, de alguna manera,
cuando era candidato, Biden dijo que desmontaría buena parte de esas 200 sanciones que adoptó Trump y reviviría de alguna forma esa política de acercamiento que tuvo Obama. No será fácil ni rápido. Ya vimos el protagonismo de los cubanoamericanos en esta campaña, y además hay temas muy gruesos que revertir. Sin embargo, esa inclusión de Cuba en la lista negra de la que la había sacado Obama y el alegato, como hizo Pompeo, de que una demostración de por qué Cuba era un apoyo al terrorismo internacional era porque le mantenía la delegación del ELN en la mesa, de alguna manera involucra muy directamente a Colombia, que al pedirle a Cuba que incumpla los protocolos de la mesa, y devuelva a esos negociadores extraditándolos, genera un contexto muy difícil. Pero también me parece que las primeras señas frente al régimen de Maduro, que ha mostrado no solo que está violando los derechos humanos y persiguiendo organizaciones sociales, sino que de alguna manera ha empezado a tomar distancia Biden frente a la política intervencionista de Trump, de que todas las cartas estaban sobre la mesa, que de alguna manera generó una unificación de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y además las sanciones petroleras exacerbaron aún más esa crisis económica y humanitaria y ayudaron a que Maduro se aferrara a los poderes públicos, mientras la oposición reprimida en el exilio o fraccionada adentro y afuera no logró abrir una ruta posible. Entonces, me parece que ese nuevo contexto aboca al gobierno colombiano a tener que revisar su política frente a dimensiones cruciales, tanto de la política interna como de la política exterior. Dejó marcas muy complicadas ese apoyo de Duque a Trump, en especial frente a qué hacer ante el régimen de Maduro, pero también la injerencia del Partido del Centro Democrático en favor de la reelección de Trump. Y me parece que es importantísimo recordar que Biden, como vicepresidente de Obama, envió muy directamente mensajes a favor de la negociación de paz con las FARC, y de alguna manera ese informe bipartidista de la Comisión de Política de Droga, que está demostrando el fracaso del Plan Colombia, y el fracaso y lo contraproducente que es la erradicación forzada, bueno, de alguna manera eso permite que ese punto cuarto de ese acuerdo, que tiene un enfoque multidimensional y le apuesta a la paz territorial, pueda tener mucha más posibilidad que con lo que el gobierno y su partido, el gobierno de Duque y el Centro Democrático, han venido desestimando el acuerdo con la FARC, que es fundamental que funcione esa implementación, porque es una señal para el ELN en particular decisiva. Crear condiciones para terminar el conflicto armado tiene implicaciones muy concretas para el ELN y para el gobierno. Para el ELN me parece que la sociedad debería mostrarle con fuerza cómo no prolongar esa guerra dañina, así sea con esa idea de resistencia armada, está teniendo un costo no solo humanitario, sino decisivo en la capacidad de acción de las organizaciones sociales en la periferia más vulnerable y más afectada de Colombia. Y esa ambigua decisión del COSE
y de la Dirección Nacional del ELN, que ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para poner fin a su acción violenta, han tratado de decir que van a la mesa a explorar. Y esa exploración pues son conversaciones de paz indefinidas, tratando de aprovecharlas para ganar opinión, para tener contacto con gobiernos y entidades, para obtener recursos, para hacer denuncias, pero en realidad el daño frente a las comunidades que dicen acompañar es decisivo, y me parece que cada vez más hay un esfuerzo de esas comunidades para mostrar que el costo social que le está planteando el ELN es muy grande, porque si uno ve en muchos territorios, esas poblaciones en zonas de colonización y periféricas tratan de generar una capacidad de regular ellos mismos la convivencia, y el ELN trata de suplantarlas y ha aumentado su presencia en Venezuela, lo que se está convirtiendo en un ingrediente muy complicado para una negociación. Pero buscar la paz y persistir en terminar ese conflicto armado le plantea al Estado colombiano unos retos cruciales, porque no solo los que ya me referí con respecto al gobierno Duque, sino también frente a la ausencia o a la distorsionada presencia del Estado en esos territorios marginales, es lo que permite que grupos armados ilegales generen una capacidad de vinculación a dinámicas territoriales. Y me parece que el Estado tiene que entender que hoy Colombia necesita construir Estado-nación desde la periferia y con esas comunidades. Ese incumplimiento de acuerdos, cuando se logra por fin que el gobierno central, departamental o municipal hablen con esas poblaciones, los incumplen, pero lo general es que estigmatizan a esas poblaciones por la presencia de grupos como el ELN, y el Estado debería más bien dedicarse a revisar la relación con esas poblaciones marginales y jugarse con ella por las transformaciones de las realidades territoriales que han alimentado la violencia y la criminalidad. Eso le implica, sin duda, al gobierno colombiano actual no solo cumplir el acuerdo con las FARC, sino que le implica también de un esfuerzo para en esos territorios mejorar la acción de las instituciones públicas en lugar de vulnerar más a esas poblaciones con la política que desarrolla el Estado. Y es crucial que el Estado logre, por ejemplo, con unas consejerías territoriales de paz, empiece a generar entendimiento del Estado central frente a todas esas problemáticas que viven esos territorios en administración de justicia, en infraestructura vial y social, en todos los problemas de salud, de educación. Y el Estado debe garantizar el cumplimiento que la Constitución colombiana establece sobre el reconocimiento de lo étnico y de la participación en esas zonas periféricas, y darle legitimidad y reconocimiento a las iniciativas de esas comunidades que tratan a veces de suplir esa ausencia o mal funcionamiento del Estado. Y me parece que en lugar de imponer formas de participación desde Bogotá, el Estado debe propiciar la articulación de esas comunidades en cualquier regulación que quiera establecer. Y eso es clave, porque si uno mira los 5 gobiernos con los que el ELN ha tendido a conversar,
Siempre el tema de la participación social, que unas veces se ha llamado Convención Nacional, otras Gran Diálogo Nacional, siempre ha sido el tema que vertebra todas sus iniciativas. Y de hecho, que si no estoy ya basada del tiempo, más adelante puedo mostrarles cómo en los 6 últimos ciclos, en donde por primera vez hubo una agenda y una mesa, esa agenda estuvo vertebrada por esa participación y me parece que no hay en Colombia comprensión de la importancia que tiene, no solo porque es exigencia del ELN, sino que tendría para las mismas comunidades el lograr una participación que no reemplace la mesa, pero que nutra y que implique un reconocimiento de ambas partes sobre la necesidad de fortalecimiento de la organización, de la iniciativa, de la voz, de la capacidad de acción de esas organizaciones sociales, y podemos comentar algunas de las propuestas concretas construidas en el último intento para justamente darle forma a esa participación, porque he oído a algunos funcionarios del actual gobierno diciendo que esa agenda es inviable, que eso no tiene sentido ni mirarla. No, esa agenda responde a unas características muy específicas de este grupo que es muy distinto al de las FARC y responde también a unas realidades que el Estado puede asumir y debe asumir con participación de la sociedad. Muchas gracias, profesor Corro. Creo que plantea un escenario muy amplio, un análisis muy interesante sobre el tema de coyuntura en Estados Unidos, sobre esta visión de participación. Querido Luis Eduardo, Luchito, pasando a ti, yo quisiera preguntarte a ti desde todo ese trabajo y toda esa visión que uno tiene a veces desde los territorios, digamos, y desde la perspectiva de la sociedad civil en Colombia, ¿cómo ves tú las perspectivas para la construcción de paz con el ELN en el 2021 con todos estos desarrollos recientes, pero ya desde una perspectiva, digamos, como más de lo local y de la sociedad civil? En general en Colombia? Bueno, Andrei, muchas gracias por tu persistencia junto a todo el equipo de Rodemos el Diálogo, a Gwen, eh, y un saludo a todas las personas que participan. Bueno, yo creo que si este gobierno se mantiene en su política, yo creo que vamos a llegar al próximo año más o menos con la situación muy similar a como estamos hoy, y a como hemos estado en el curso de este conflicto. O sea, con un tema no resuelto. O sea, yo creo que pues los que creen en el camino de la derrota del ELN, y entonces aquí abro un pequeño paréntesis, ¿cuál sería la derrota del ELN? O sea, si a mí me dijeran, bueno, queremos derrotar al ELN, dígame cuál es la variable para derrotarlo. La variable no es matar a sus mandos. A Uriel lo mataron el año pasado, pero antes habían matado a Gallero, que estuvo en la mesa en Quito. Antes habían matado a Samuel. Y así yo puedo hacer un recuento de cómo el ELN pierde mandos importantes todos los años. Entonces, la variable no es la eliminación de los mandos, que por supuesto afecta la dinámica del ELN. Si uno dice, bueno, entonces la dinámica es capturarlos o eliminar combatientes. Sí, pero el ELN ha demostrado capacidad de recambio. O sea, no. Entonces a mí me dijeran, bueno, ¿hay una variable de derrota del ELN? Yo diría, sí, el ELN es derrotable. Pero pero es, pero es una tarea enorme que la mencionó la maestra Socorro. Y es que el Estado colombiano funcione de manera adecuada en el territorio. O sea, la variable de derrota del ELN
es sacarlos del territorio, volverlos irrelevantes en el territorio, que no tengan contacto con las comunidades, que no tengan capacidad de hacer las funciones que hace el Estado, que son las funciones básicas del Estado. Porque ¿qué es lo que hace el ELN en el territorio? Hace las funciones básicas del Estado. Hace seguridad, hace justicia y hace tributación. 3 funciones básicas del Estado. Entonces, el ELN sí es derrotable, pero el Estado colombiano tendría que lograr el copamiento, y un copamiento, pues uno aspiraría en el marco de la Constitución Nacional, a un copamiento democrático. Y eso es una tarea muy difícil, porque el Estado colombiano ha perdido o no la ha tenido en muchas veces la legitimidad en el territorio. O sea, el ELN es una fuerza que tiene presencia territorial. O sea, a mí me parece que la variable de poder del ELN es su presencia territorial. Entonces, si la política que sigue es derrotar al ELN, como lo ha dicho el presidente ha dicho, vamos a derrotar al ELN. No sé si lo estoy malinterpretando, espero que no, pero ha dicho en estos días con el nuevo ministro de Defensa, a las amenazas al Estado hay que derrotarlas. Y yo creo que sí, hay que derrotarlas. En este caso, pero para mí la derrota es pues una presencia legítima del Estado colombiano, lo cual pues sabemos que es una tarea de una envergadura histórica. Entonces, para resumir, yo creo que este gobierno va a pasar, está en la recta final, ¿cierto? Y vamos a tener un tema no resuelto. Eh, Desafortunadamente, porque pues uno quisiera, pues, en el país de las maravillas, uno quisiera pues no tener esa situación anómala, porque es una situación que sufren las comunidades. O sea, si tú vives en un municipio donde el ELN está presente, pues tienes 2 estados, el estado formal y el estado que ejerce el ELN. Y en muchos casos, el estado que ejerce el ELN manda más que el estado formal. En otros casos, el ELN es una pequeña fuerza, pero en otros casos es una fuerza importante en el territorio. Entonces yo creo que pues hay que persistir en, 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 en decir cómo vamos a resolver este tema. Yo creo que la derrota del ELN es muy difícil, por lo que ya dije antes, o sea, no hay un Estado que pueda hacer eso. Esto hay que hacerlo con la sociedad local, porque si uno entra a un territorio se da cuenta pues que la sociedad está también involucrada en esas dinámicas. Eh, pues, o sea, también la sociedad está involucrada en el tema del narcotráfico. O sea, esa variable es importante. O sea, hay una economía que es ilegal, esa economía requiere regulaciones y, y esas regulaciones pues las hacen ilegales. Entonces, este es un desafío enorme, como lo sabemos, y yo creo que pues seguirá como una tarea pendiente. Si a mí me dijeran, y con esto voy cerrando, porque me gustaría mucho escuchar a la maestra Socorro con su consideración sobre la agenda y sobre el tema de participación, en lo cual ella es protagonista. Si a mí me dijeran, y lo he escrito, pero quiero resumirlo, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces, si a mí me decía, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Yo digo, resolver esto, como no son derrotables, ¿sí? No son, porque el Estado no tiene la capacidad de derrotarlos. Yo creo que en eso no estoy diciendo ninguna mentira. Estamos hablando de una organización que este año va a cumplir 57 años. O sea, y no, pues el Estado ha logrado disminuirlos, ha logrado sacarlos de algún territorio. Donde el ELN ha sido derrotado es porque ha perdido la capacidad de estar en el territorio. El ELN fue derrotado, por ejemplo, en el oriente antioqueño. En el oriente antioqueño fue derrotado. O el ELN fue derrotado, eh, en Santander, por ejemplo. Eh, Porque, bueno, ya porque fue derrotado, pues uno podría decir, oiga, aquí sí se pudo. ¿Por qué se pudo en el oriente antioqueño y no se ha podido en Arauca? Bueno, esa es una buena pregunta, pero no me quiero largar en eso. Quiero ir a mi tesis de, bueno, ¿cómo se puede resolver esto?
yo creo que este año se cumplen 30 años desde que el ELN se sentó por primera vez con un gobierno, que fue en el año 91, y y sigue como un tema pendiente. Entonces yo creo que mi balance después de 30 años es, se requiere un gobierno que crea en la negociación con transformación. O sea, si el gobierno no cree en eso, pues entonces creerá en otra cosa diferente. Creerá en la derrota militar del ELN, que sabemos que es un camino, pues, hasta el día de hoy, infructuoso. Entonces se requiere un gobierno que crea en la negociación con transformaciones, se requiere un gobierno que crea en una participación y se requiere un entorno internacional favorable. Entonces ahí nuevamente está el tema de Venezuela. Yo creo que eso sería lo ideal, digámoslo. Si a mí me dijeran, bueno, ¿cuáles son las tres cosas que necesitamos? Necesitamos un gobierno que tenga, digámoslo, una oferta de transformaciones que son de sociedad. No son, así como fue con las FARC. O sea, con las FARC no fue una oferta para las FARC, fueron temas de sociedad que están pendientes. Así hay que hacer con el ELN. Hay que tomar temas de sociedad y decir, este gobierno tiene interés en estos temas, cree que estos temas son sensatos, son razonables y se pueden concertar en una dinámica de participación en la cual el ELN puede participar, además que es el mensaje del ELN. El ELN siempre ha dicho, la negociación no es conmigo, la negociación es en una dinámica de sociedad. Pero como eso no ha sido posible, o sea, y por eso me gustaría mucho escuchar a Socorro que nos cuente bien el tema de la agenda y la participación. Y para cerrar, yo quiero decirle lo siguiente. Tenemos que aprovechar este año para lograr, digámoslo, ampliar un poco la comprensión de dónde están las dificultades y ampliarlo en la sociedad colombiana, en los partidos políticos, en los candidatos presidenciales. O sea, necesitamos aprovechar este año para hacer nuevamente ese ejercicio de decir, ¿dónde están las dificultades? Si a mí me dijeran, las dificultades están en que el ELN está dividido, yo digo, no comparto eso. El ELN está cohesionado, está cohesionado. Tiene debates internos, tiene fractura, tiene cosas internas complicadísimas. Yo creo que lo que pasó ayer con la Embajada de Cuba es una muestra, y en esto voy a hacer una cosa arriesgada, es una muestra de las tensiones internas dentro del ELN. No quiero meterme más en esa altura. Pero en medio de tantas dificultades, el ELN está cohesionado. O sea, el ELN no se va a dividir, no se ha dividido. El ELN está cohesionado, ya sea a su interior tenga 1000 debates, 1000 contradicciones, esas contradicciones no lo van a llevar a dividirse. Entonces, el ELN está cohesionado alrededor de qué? De una negociación con transformaciones y de una negociación con participación de la sociedad. Y yo creo que hay que aprovechar este año para pensar, pero esa es mi opinión, pues por supuesto es refutable y todo, pero yo creo que si a mí me dijeran, ¿dónde está la carga, dónde está la responsabilidad para resolver esto? La responsabilidad no está en el ELN, la responsabilidad está en un gobierno que quiera resolverlo, ¿cierto? Y ahí dejo y te agradezco mucho la posibilidad. Luchito, muchas gracias por esas reflexiones. Antes de pasarle la palabra a la profe Socorro, digamos, para que nos haga una réplica en relación con lo que tú has pedido de participación de la sociedad civil, sí me gustaría como hacerte una contrapregunta para que nos ilustres un poco en el tema precisamente final que estabas tocando. Algunas personas han sugerido que una de las mayores dificultades para poder avanzar en la negociación con el ELN es esa división interna, a pesar de que, digamos, es esas tensiones internas, a pesar que tú no las ves como un riesgo para su ruptura como organización. Sin embargo, lo que estas personas opinan, digamos, y seguramente podrían estar de acuerdo contigo en esa lectura que tú planteas, es que esas tensiones internas sí son un obstáculo para poder negociar con el ELN y se ha sugerido desde algunos analistas que quizás la única forma de poder avanzar en una negociación con el ELN sería si el ELN reconfigurara un poco su tesis interna. Algunas personas han planteado que se necesitaría un sexto congreso del ELN para como volver a balancear la cosa y saber con qué
hoja de ruta pueden llegar los negociadores del ELN a una eventual mesa de negociación con el gobierno. ¿Cuál es tu lectura al respecto frente a eso en particular? ¿Cómo estas tensiones son un obstáculo para negociar con el ELN más allá de cualquier cosa? ¿Y cómo resolverlas si lo son? Bueno, creo que el acuerdo interno es una negociación con transformaciones y una negociación con participación de la sociedad. O sea, yo creo que el acuerdo interno en el ELN es ese. Sí podemos ir a una negociación, pero tiene que ser una negociación que tenga dos requisitos. Transformaciones. Ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas transformaciones? Yo creo que a mí me parece que el eje de esas transformaciones está en los territorios, ¿no? La base de eso está en los territorios. En parte eso está en los PEDET, pero como los PEDET van lentos o no se hacen. Pero bueno, pero yo creo que yo tengo una figura que muchos ya me la han escuchado y es que yo creo que muestra la complejidad del ELN. Si tú tomas los 100 dirigentes más importantes del ELN, entonces tú dices, mire, estas son las 100 personas más importantes del ELN. Y entonces les preguntas, ya muchos me han escuchado este cuento, pero así es que yo respondo a tu pregunta, de cuál es el acuerdo interno entre el ELN y cuál es la situación interna entre el ELN como yo lo leo. Eso no es que esa es mi lectura, como todo me puedo estar equivocando. Si tú coges los 100 hombres y mujeres más importantes del ELN y les preguntas, ¿tú en qué crees más? ¿En la resistencia armada o en una negociación de paz? Porque eso yo se lo aprendí a Pablo Beltrán en una entrevista que le hicieron en La Habana en el 2006. Piensen en el ELN, piensen que el ELN camina en dos patas. Camina en la pata de la resistencia armada, que es en la que están todos los días, que es un proyecto muy fuerte porque es un proyecto de día. O sea, un combatiente del ELN que se levanta vivo es un triunfador porque está resistiendo. Entonces, él dijo en el 2007, yo aprendí eso del ELN en la voz de Pablo Beltrán, en una entrevista. Cuando piensen en el ELN, piensen en una organización que camina en dos patas. Una en la resistencia armada y otra en la negociación de paz. Entonces yo, con esa figura, yo le pregunto a los 100 dirigentes más importantes del ELN, ¿tú en qué crees más? ¿En la resistencia armada o en la negociación de paz? Porque uno puede decir, bueno, de pronto, a ver qué me dicen. Entonces si yo hago esa pregunta, es un ejercicio hipotético, yo creo que un tercio me diría, no, yo creo, en lo que yo más creo es en la resistencia armada. O sea, que yo creo más en la resistencia armada que en la negociación de paz. Un tercio me diría, entonces a mí me dijeron, bueno, ese tercio, ¿quién es el jefe del tercio que cree más en la resistencia armada? Hoy, esa es mi opinión. Yo creo que eso es Pablito Laín de Araujo. Algunos creen que no, que es Antonio García. Bueno, yo creo que entre ellos dos creen más en la resistencia armada. Un tercio me diría, no, yo creo más en la negociación de paz. Yo creo que más hay que concentrarnos en eso. Yo creo que el jefe de eso, con todo respeto, es Pablo Beltrán. Yo creo que Pablo Beltrán cree más en la negociación de paz que en la resistencia armada. Y un tercio me diría, no señor, Luis Eduardo Celis, usted está formulando mal la pregunta, porque yo no creo que el tema sea o la resistencia armada o la negociación de paz. Yo creo en las dos cosas y creo apasionadamente en las dos cosas. Yo creo que el jefe de eso es el señor Nicolás Rodríguez Bautista. Entonces mi consulta a los 100 jefes más importantes me daría en que un tercio cree más en la resistencia armada, y ahí está el hombre más importante para mí del ELN con un poder real, que es Pablito Laín de Arauca. Un tercio que cree en las negociaciones de paz, que es Pablo Beltrán, y un tercio que cree en las dos cosas de manera intensa.
Entonces yo tengo esta figura. El señor Nicolás Rodríguez Bautista, que ahora está en La Habana, que es el jefe simbólico del ELN, un jefe respetado, tiene agarrado con una mano a Pablo Laín y con la otra mano tiene agarrado a Pablo Beltrán, ¿cierto? Y les dice, y entonces, ¿cuál es el mensaje de él? Señores, señores y señoras, lo que el ELN vaya a hacer, lo va a hacer junto. Entonces yo creo que ellos tienen esa cohesión interna por eso. Entonces yo tengo, y con eso termino, porque me he alargado mucho para poder escuchar a Socorro, yo me imagino la discusión cuando llegó el presidente Santos en el 2010, el COSE reunido, aún no estaba ahí Pablo Laín no era del COSE, pero digamos que estaba ahí sentado en esa mesa, entonces estaban los cinco miembros del COSE diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí están las tres posiciones. Los que creen más en la resistencia armada, los que creen más en las negociaciones de paz y los que creen en ambas cosas. Entonces yo tengo esta figura y con eso termino. Pablo Laín le dice a Pablo Beltrán, Pablo, yo no creo mucho en la negociación de paz, pero usted vaya e inténtelo. Y si vemos por eso es que el ELN tiene una palabra que molestaba tanto al gobierno Santos, que es explorar. Entonces, Pablo Laín le dice a Pablo Beltrán, vaya Pablo, por favor, con todo respeto se lo dice porque Pablo es un hombre más pequeño en edad, en estos días va a cumplir 53 años. Más pequeño en edad, Pablo Beltrán tiene 65 años. Pablo Laín lleva en el ELN, este año va a completar, según mis cuentas, entró en el 82, o sea, va a completar 30, ¿cuántos años? 38 años en el ELN. Bueno, eh, Pablo Beltrán lleva en el ELN casi, está desde el 75, 74, ¿sí? Entonces, es más grande en edad, más grande en permanencia en el ELN, y Pablo Laín es un hombre respetuoso, creo yo. Entonces le dice a Pablo Beltrán, Pablo, yo no creo mucho en eso, que haya condiciones para eso, por esto y esto, pero usted vaya y inténtelo, vaya y explore. Y si vemos que ese camino lo podemos recorrer, pues lo vamos a recorrer. Eso dijo Pablo en una entrevista cuando se posicionó el presidente Duque, les puedo mandar el link en algún momento. El ELN está interesado en la paz, no quiere la guerra, pero si nos toca la guerra, pues la asumiremos. Entonces, yo creo que el ELN es una fuerza cohesionada, no es una fuerza que esté dividida a su interior. No es que unos sí quieren y otros no quieren, no. Han podido convivir, y eso no quiere decir que estén divididos. Hay un sector que quiere con más, que ve con más posibilidades el camino de la negociación. Y hay un sector que no ve ese camino, pero que tampoco le está diciendo al otro que no lo recorra. Le está diciendo, vaya, recorran ese camino, y si ese camino se puede recorrer, lo recorreremos. Yo diría, vamos a ver en un proceso si todo el ELN viene. Yo diría que ninguna organización entra en un 100% en un proceso. Me he alargado, pero con esto para decirles que para mí el tema no está en el ELN. El tema está en una oferta de transformaciones y en un proceso de participación, y por eso me gustaría escuchar a la maestra Socorro sobre eso, sobre la agenda y sobre la participación. El problema no está en el ELN. Claro, si no queremos resolver el tema, sino que queremos seguir por el camino de la derrota del ELN, o la otra es el sometimiento. Yo no creo que el ELN se vaya a someter. Es una gente orgullosa, tienen territorio, tienen espacio. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Gracias, Luchito. Pues querida profe Socorro, creo que Lucho lo ha dejado muy bien planteado y entonces aquí valdría la pena escucharte a ti una réplica de esto para después abrir a unos comentarios o preguntas de la gente. Y es, tú dices que realmente la agenda de participación con la que se pudo o lo que se pudo negociar durante el gobierno Santos es una agenda realista, es algo que es factible, que responde no solamente a las necesidades, digamos, a las perspectivas, ambiciones del ELN, pero tiene que
también responde a las expectativas de las organizaciones de los territorios. ¿Por qué no nos das una radiografía como de cuál podría ser esa oferta entonces en clave de participación de la sociedad civil para que pudiéramos avanzar en una negociación con el ELN? Bueno, hay que decir que desafortunadamente en ese primer acercamiento se perdieron 5 años porque desde el 2012 más o menos empezaron las conversaciones y negociar esa agenda se llevó mucho tiempo, de tal forma que cuando arrancó, hasta el 2007 se pudo arrancar en la mesa. Ya estaba el gobierno Santos al final de su mandato, quedaba solo año y medio. Hubo de todas formas 3 avances que me parece que son importantes. Uno, el cese al fuego que hubo tuvo muchos problemas. Entonces luego la mesa se sentó a precisar protocolos muy cuidadosamente construidos a partir de todas las dificultades que tuvo ese primer cese, que fue el cese del Papa, porque de alguna manera la llegada a Colombia del Papa fue la que generó la presión mayor para que se hiciera. Pero de hecho, cuando terminó, pues el ELN lanzó toda la ofensiva que hizo que el quinto ciclo en el 2018 se postergara, porque es que esa ambigüedad de nos unimos porque podemos hacer resistencia y al mismo tiempo negociación, hace que cada intento, y así se puede estudiar muy rigurosamente los 5 intentos, en momentos cruciales hay acciones armadas que liquidan, paralizan la negociación, liquidan el proceso. Entonces, me parece que ese tema del cese al fuego y de las hostilidades mientras se negocia dejó un acumulado importante. En segundo lugar, creo que la mesa oyó a comunidades y organizaciones sociales y el mayor llamado era a que cumplan el DIH. Ese crecimiento de las minas antipersona, del reclutamiento de niños, del secuestro, del desplazamiento y confinamiento de poblaciones, le genera unos daños en todo sentido a las comunidades más marginadas, y en eso se avanzó también bastante en cómo precisar la importancia del cumplimiento del DIH. Y en tercer lugar, fue clave el camino participativo para construir justamente ese proceso de participación. Lo primero que hizo la mesa, a ambos lados, fue convocar a centenares de organizaciones sociales en las audiencias de Tocancipá para ver cómo concretar ese primer punto de la agenda, que es el de la participación de la sociedad y que pudiera nutrir la negociación. Luego, la mesa se reunió varias veces, por ejemplo, con las comunidades negras e indígenas del Chocó, agrupadas en el Acuerdo Humanitario Ya. La primera exigencia que ellos hacían era que se siente en esta mesa el frente del ELN que está en el Chocó y que cada vez más de manera vinculada a la criminalidad y a las economías ilegales está destruyendo la capacidad de acción de las comunidades. Bueno, nunca se logró. Nunca se logró, el ELN no logró sentar a ese frente, al contrario, ese frente hizo montones de acciones que dificultaron muchísimo el trabajo. Incluso cuando pasaron la mesa de Quito a La Habana, Beltrán se fue al Chocó a encontrarse con ellos para ver cómo se cumplía esa exigencia del acuerdo humanitario y ni lo recibieron. Luego, en tercer lugar, la mesa
hizo unos trabajos interesantísimos, especialmente con redes de mujeres, para ver cómo el proceso mismo de negociación y el acuerdo que se construyera tenía un enfoque diferencial en donde lo étnico, lo territorial, el género, pudiera tener un espacio para que marcara la negociación y el acuerdo. Pero además, cada vez que la delegación del gobierno volvía a Colombia, de Quito o de La Habana, siempre realizaba consultas, iba al Chocó o a Arauca o a el Cauca, en fin, a realizar consultas con las comunidades afectadas y al mismo tiempo se reunía con todas las organizaciones y sectores sociales que apoyaban la negociación para estarlas oyendo sobre sus iniciativas. Y en el 2018 se procesó todo ese esfuerzo de diálogo con las comunidades y lo que habían dicho en las audiencias, y además se miró todo lo que había sido en los 4 intentos anteriores con gobiernos anteriores que había tomado esa idea de la participación de la sociedad civil. Y nutridos con toda esa experiencia, la delegación del gobierno presentó una propuesta a la submesa de participación de cómo sería eso que debería nutrir la negociación de la agenda, la participación de la sociedad. Y de hecho, la propuesta recogía un plan muy concreto en el que había una programación de espacios territoriales, primero regionales, luego temáticos, en asuntos de transformaciones claves y sectoriales poblacionales para poder examinar los 4 primeros puntos de la agenda que de alguna manera tenía que ver con la participación de la sociedad, y era democracia, transformaciones y reparación de las víctimas. Y claro, el primero que era la participación. Y que al final de ese proceso rico que iba de abajo hacia arriba y que terminaba con un gran evento nacional donde se le entregaba a las mesas las propuestas de la sociedad para que las 2 delegaciones en la mesa las procesaran y negociaran el acuerdo para poder pasar a los 2 últimos puntos de la agenda, que era cómo se termina el conflicto armado y cómo se implementa el acuerdo de paz, que tenía transformaciones muy significativas. Y hubo un primer consenso en la submesa de participación sobre los fundamentos de esa participación, pero hubo un desacuerdo que tipifica muy bien esa tensión a la que nos hemos venido refiriendo sobre si mantener la resistencia armada y al mismo tiempo negociar es una manera de aproximarse a la negociación, o más bien de mantener la articulación de sectores tan diversos al interior de esta agrupación y de el costo que eso tiene para la negociación. El ELN propuso que ese proceso de participación fuera de tiempo indefinido y de alguna manera que reemplazara a la mesa, que solo cuando el Estado hubiera hecho todas las transformaciones que la sociedad hubiera identificado, entonces ellos prometían reciprocidad. A cada transformación efectiva del Estado, ellos iban dejando, daban alguna concesión, por ejemplo, hacían un cese al fuego, entregaban algo de armas, cumplían el DIH, en fin, y que solo se pasaría al 5º punto y al 6º de final del conflicto armado y de implementación del acuerdo de paz cuando todas las transformaciones estuvieran hechas. Sí, ¿eso qué significaba? Esas transformaciones implican procesos legislativos, implican
todo un convencimiento al país porque tocarían temas sustanciales. Tiene que revisarse temas ambientales, el tema minero energético, temas de la estructuración de los territorios, en fin. Entonces, de alguna manera, era usar la participación social para prolongar indefinidamente la resistencia armada y condicionar la paz, no la resistencia armada, a que todo ese proceso que podía llevar décadas, eso no son procesos de la noche a la mañana, ni que un gobierno puede saltarse los procesos legislativos y todo lo que implican transformaciones muy sustantivas. Eso es para empujar luego como parte de la aplicación del acuerdo pactado como acuerdo de paz que incluiría transformaciones sustanciales. Entonces me parece que ahí se mostró esa encrucijada que de alguna manera hace que la resistencia armada termine condicionando la participación social y la negociación la vuelva indefinida y mientras tanto el costo especialmente para las comunidades más afectadas porque más que fuera de los ataques al oleoducto o ataques como hizo el Domingo Laín en medio de la negociación a la escuela de la Policía General Santander en Bogotá. Bueno, lo que está mostrando es que más que la negociación, lo que esa idea de explorar la negociación mientras se mantiene la resistencia armada es la forma de mantener articulado a los distintos frentes que cada uno está en una dinámica muy distinta y algunos en dinámicas como la del Laín claramente en Venezuela en procesos muy complicados, otros como los del Chocó, los del Pacífico Sur, en una situación dramática con costos humanitarios y sociales tremendos. Entonces, ahí hay un acumulado importante de consultas, de propuestas muy concretas de cómo sería ese proceso y de la importancia de rescatar que el Estado oiga a esas comunidades, se ponga de su lado, construya transformaciones. En lo que coincido con Lucho es que es justo la mayor derrota es lograr que esa periferia el Estado construya con las comunidades Estado-Nación y que en ese sentido se pueda hacer transformaciones sustanciales. En lo que no estoy de acuerdo es en que una negociación de paz no puede ser indefinida ni puede quedar sometida a la expectativa de un lado y tiene que justo se negocia para terminar la confrontación, obviamente aprovechando esa oportunidad para hacer transformaciones sustanciales que este país necesita y que cualquier construcción de un proceso de paz demanda. Profesor Corro, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una visión, digamos, muy realista de identificar los retos que tenemos para poder pensar en que en el año 2021 podamos avanzar concretamente en una resolución pacífica al conflicto armado con el ELN. En este espacio tenemos personas muy conocedoras que creo que podrían aportarnos a la discusión, que quizás podrían ayudar a darnos luces de cómo creen que se podría salir de esta encrucijada, o que podrían también plantear preguntas que seguramente en este momento no estamos teniendo en cuenta. Así que me gustaría en este momento invitarlos a que abramos la discusión.
Por el momento tengo tengo dos personas que me han pedido la palabra. Les pido a aquellos que no lo han hecho y que quieran hacer un comentario o una pregunta, que por favor me escriban en el chat o que me levanten la mano, ya sea prendiendo su cámara o con la opción de levantar la mano en la cajita de participantes. Entonces, Sara, Sara Esther, te doy la palabra y después a Peter Cousins. Ok, ¿me escuchas bien? Perfecto. Buenos días a todos los participantes y muchas gracias a Lucho y a Socorro por esa ilustración detallada sobre la situación del ELN, que la he encontrado muy útil. Mi pregunta va a lo siguiente. Como persona común y corriente interesada en el proceso de paz, he seguido todo el desarrollo y el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de paz con la FARC. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto ese incumplimiento del gobierno, y mientras esté el presidente Duque en lo que le queda de gestión, va a influenciar al ELN en una posible negociación? Porque si yo fuera de ese partido, yo diría, pero es que ese es un ejemplo del incumplimiento. ¿Yo qué acuerdo de paz voy a firmar si el gobierno no cumple? Y es súper importante que haya un compromiso político para que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, en concreto, esa es mi pregunta: ¿hasta qué punto ese cumplimiento de los acuerdos ha influenciado e influenciará ese proceso de paz con el ELN? Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por una pregunta concreta y directa. Vamos entonces a pedirle, a darle la palabra a Peter. Buenas tardes para todos y todas, y gracias, André. Un saludo para la profesora Socorro y Luis Eduardo. Mi pregunta tiene que ver un poco con los dos. Ustedes se han referido a la importancia del territorio, ¿no? Y digamos, ganar un poco el corazón de los territorios, las consultas que se realizaron preguntaba, escuchándolos, qué tenía que ver esto con cara a las siguientes elecciones, ¿no? Del otro año. ¿Qué posibilidad de, no sé, de una propuesta alrededor de la importancia del territorio puede haber, ¿no? Tanto candidatos como desde el punto de vista del electorado, inclusive también, ¿no? Que si ven que el electorado tiene esa conciencia. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. Gracias. Gwen, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por sus insumos. Mi pregunta construye un poco sobre la de Peter y es: ¿en qué manera la polarización política nacional está siendo un obstáculo para que el gobierno negocie, para que el gobierno tenga digamos, un enfoque de apertura hacia una negociación con el ELN? Yo sé que una cosa es lo que hacen en público y lo que dicen en público, es otra cosa es lo que puede estar pasando detrás de las escenas, pero para mí es muy difícil que el gobierno de Duque pueda negociar o pueda acercarse a una negociación teniendo en cuenta la polarización política en el país, especialmente en torno a la paz y al ELN. Gracias. Gracias, Gwen. Yo creo que tenemos Julián Rodríguez ha hecho una pregunta que quiere hacer por este medio. Dice lo siguiente: me gustaría conocer sus apreciaciones sobre la voluntad política del COSE y la falta de confianza frente a la disposición del gobierno de empezar una negociación, y la consideración sobre la alerta que dio a conocer Cuba con relación al posible atentado. Entonces, la idea es que vayamos en este conversatorio durante 15 minutos más. Luchito, te voy a dar primero la palabra a ti. Quisiera pedirte que escojas alguna de dos de las 4 preguntas que se han hecho y que las respondas de una manera concreta, para después darle la palabra a la profe Socorro para que la responda de manera completa y después abrir una segunda ronda de preguntas y comentarios antes de que acabemos el espacio, pero les pido que realmente lo hagamos de manera concreta. Gracias, Luchito.
Bueno, André, yo voy a ocupar 5 minutos. Mira, yo creo que de acuerdo con la reflexión que se ha hecho de que si el ELN se mira en el espejo del acuerdo con las FARC, pues es una imagen distorsionada y que no lo alienta mucho, porque bueno, el ELN maximiza todas las dificultades, ¿cierto? El ELN maximiza todas las dificultades que ha habido en ese proceso, y no es un espejo que lo aliente, sino un espejo que lo refuerza en su escepticismo de ese camino, del camino de la negociación. Entonces sí hace más difícil esta negociación la idea de que el acuerdo no se cumple, y que ese no es el camino, ¿cierto? Que el camino entonces debe ser, pues, mantenerse en la resistencia armada. Eh, sobre el debate del 2022, pues yo creo digámoslo, pues en Colombia hemos estado en los últimos 30 años o en los últimos 40 años desde el gobierno del presidente Betancur, y aquí hay un protagonista de toda esa historia, por lo menos de los últimos 35 años, que ha sido, pues, bueno, qué bueno verlo por acá, el doctor Rafael. Eh, eh, Hemos estado en ese esfuerzo de ampliar democracia, porque en últimas el proceso de paz es eso. El proceso de paz es ampliación de la democracia, ampliación de derechos, de ciudadanía, de garantías, de construcción de territorio, de construcción de economía legal. Digámoslo, todo eso es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Pero en Colombia hay gente que se resiste a eso. O sea, hay gente que se resiste a ampliar la democracia y que más bien quiere, o sea, que le parece que como están las cosas, están bien, ¿cierto? Entonces, por eso es que el punto 1 con las FARC no se cumple, porque así como está la tierra, está bien, no vamos a hacer ninguna... El punto acordado con las FARC es un pequeño reformismo, o sea, lo que hay que hacer en el campo colombiano es 100, ¿sí? Y lo que se hace en el acuerdo es 20, para que veamos el tamaño del desafío. Entonces, solamente, digámoslo, solamente el esfuerzo de ampliar democracia. Ustedes vean la carta que le mandó Timochenko al presidente Duque y al expresidente Santos. Los que no tengan se las puedo copiar por el chat. Es clamando el cumplimiento del acuerdo, diciéndole, nosotros queremos que este acuerdo se cumpla, y ese acuerdo hoy no se está cumpliendo, no se está cumpliendo de manera cabal, ¿cierto? Bueno, y dos comentarios más con relación a lo que ha planteado Socorro, que son grandes desafíos. O sea, uno es, digámoslo, ¿qué es lo que se puede acordar? ¿Qué es lo que se puede acordar? ¿Y en qué momento se puede llevar adelante eso? Claro, yo creo que el planteamiento del ELN es eso. O sea, yo me desarmo cuando todo lo que hemos pactado se haga. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Pero también es muy difícil decirle al ELN, con el espejo de las FARC, firme y vamos a cumplir. Porque el espejo de las FARC es que tenemos grandes dificultades como sociedad y por supuesto como élites de poder para llevar a cabo eso, porque tenemos un gran problema. Y es que en Colombia hay gente que no quiere ampliar la democracia, o sea, que no quiere hacer reformas. Entonces estamos en una disputa política en curso. La idea es que esa disputa política se dirimiera democráticamente. Yo creo que en el 22 van a competir los proyectos, los que quieren decir, así como están las cosas, están bien, y otros que decimos, no señores, aquí hay que hacer muchos cambios y muchas reformas. Yo con esto cierro, agradezco mucho la oportunidad e insisto en que hay que aprovechar este año para seguir pensando cómo vamos a resolver esto, porque todo indica que en el 2022 este será un tema aún vigente y no resuelto. Profe Socorro, antes de pasar a usted, quisiera llamar la atención sobre una pregunta que nos han hecho y la ha hecho uno de los participantes que se tiene que salir, y de pronto usted quisiera hacer un comentario preliminar sobre esa, que me parece además un tema absolutamente claro, y después volvemos a Lucho, que es el tema de si la sociedad civil internacional
puede hacer algo para empujar tanto al gobierno y al ELN hacia una negociación, como para que al menos lleguemos a unos acuerdos humanitarios? ¿Qué piensa usted, profesor Corro, si pudiéramos arrancar con eso y después hace unas reflexiones generales sobre las otras y después hacemos otra rondita para que escuchara a Lucho y cerrar el evento? Muy importante esa pregunta, porque sin duda la capacidad de presión de la sociedad civil nacional y de la sociedad civil internacional sobre ambas partes, porque yo creo que depende de ambas partes, no solo del gobierno, sino también de que quienes en el ELN están dispuestos a negociar porque ven los daños históricos que causa esa resistencia armada, especialmente a la capacidad de organización y de iniciativa de las comunidades más marginadas. Que vean la importancia de negociar. Me parece que la presión frente a ambos actores es decisiva y es una presión que creo que tendría que tener otro componente, y es el reforzar la voz y la capacidad de organización, de protesta, de iniciativa que tienen esas comunidades. Eso resulta decisivo en los territorios. Lo que uno ve es que el ELN inhabilita a esas comunidades, se postula como su representante y anula incluso iniciativas interesantísimas de las propias comunidades para regular su vida cotidiana. Y no le importan los temas étnicos, ni los temas de género, ni las diferencias, ni las cosas territoriales con sus especificidades. Esas normas que ponen son muy definidas en función de la estrategia de resistencia armada, no de las necesidades de esas comunidades. Entonces, de alguna manera, el que esa presión internacional y nacional sobre ambos actores refuerce la capacidad y la voz de las comunidades me parece decisivo. Eso que ha hecho el acuerdo humanitario ya, por ejemplo, de tomar la iniciativa de organizarse, primera vez que comunidades negras e indígenas logran un diálogo importantísimo a fondo sobre ese territorio. Bueno, eso hay que ayudarlo a que no se diluya, a que sea reconocido, a que tenga fuerza, a que se vuelva una presión para ambos actores. Con respecto a el punto que plantea Gwen, me parece que la polarización nacional es de un daño dramático, porque, y más abriéndose ya el periodo hacia un nuevo proceso electoral, estando ya el gobierno en su último año y medio, pues esa polarización simplifica asuntos complejos, no permite aproximarse a estas dinámicas territoriales que son invisibilizadas desde el debate político, desde los centros urbanos, desde los grandes discursos y relatos nacionales. Y creo, para conectar con lo que alguien preguntaba sobre la campaña electoral, me parece que es crucial, ojalá el centro político y centro izquierda lograran tomar no simplemente como una bandera electorera, sino mostrar la importancia de que Colombia empiece a pensarse y a construirse desde los territorios más marginados y ver esa periferia no como el lugar del horror y de la violencia y de la ilegalidad, sino como la posibilidad y la necesidad de redefinir este país, de reconstruirlo a partir de esas regiones periféricas. Ojalá que ese
planteamiento lo pudiera incorporar y que la centroizquierda no tomara discursos solo urbanos y nacionales, sino que pudiera acercarse a esa problemática marginal de la población donde el conflicto le ha hecho pagar un costo muy alto, especialmente a las poblaciones más vulnerables y a los sectores sociales más marginados. Y creo que lo que Sara plantea es crucial, ya lo había dicho en mi intervención, creo que el incumplimiento del acuerdo con las FARC es un horror que pesa contra cualquier negociación de paz, en particular con el ELN, pero que también es un desastre para este país que se aproximó a temas cruciales, encontró formas, toda esa fuerza de lo de la paz territorial o el replanteamiento de lo agrario o acercamiento a la problemática de drogas distinta. Creo que este país no puede darse el lujo de perder una oportunidad tan rica que mostró ese proceso y logró volverlas instrumentos y posibilidades muy concretas. Gracias, profe Socorro, y gracias a Luchito por responder estas preguntas de una manera concreta. Nos quedan más o menos 5 minutos y yo quisiera volver a abrir la posibilidad de que nuestros participantes, que no son ni la profe Socorro ni Luchito, que están aquí presentes y que tienen experiencia y que quieran hacer algún comentario o una pregunta para dejarla sobre la mesa, este es el momento para hacerla. Entonces, pues, por favor, escríbanme por el chat, sí, y les daré la palabra. Datley, por favor, tienes la palabra, así como Datley lo ha hecho. Los demás, por favor, hacerlo también. Le doy la palabra a Datley. Muchas gracias, André, y muchas gracias a los conferencistas por una presentación muy interesante y muy rica. 3 o 4 puntos. Estoy muy de acuerdo con que la falta de implementación del acuerdo con las FARC ha hecho mucho daño al país y obviamente a las posibilidades de una negociación con los helenos. Y creo que en ese contexto, reformas en la Colombia profunda, en los territorios periféricos es clave para esto y para demostrar a los que siguen al ELN que hay otra alternativa. En cuanto al ELN mismo, hay 3 factores que creo que dificultan una negociación. Sí o no, el gobierno demuestra interés. Es una lástima que el gobierno sea tan intransigente, pero aún poniendo eso a un lado, un factor con las FARC era la presión militar y que logró persuadir al liderazgo de las FARC que no podían lograr sus objetivos por un camino militar. El hecho de que el ELN está en Venezuela impide mucho ejercer presión militar. Un liderazgo dividido entre el ELN complica mucho una negociación con ellos, nunca se sabe si está uno hablando con todos o con algún sector. No controlan el movimiento, al revés que en las FARC, el secretariado sí, de su manera medio estalinista, pero controlaba el movimiento y era cuando ellos decidieron algo se cumplió. Y el tercer punto son las demandas poco realistas del ELN en cualquier negociación. Yo creo que a veces piden el mundo cuando en una negociación hay que ser realista. Tal vez un camino hacia una solución sería reconocer de parte del gobierno que el ELN es básicamente un movimiento sociopolítico con un brazo armado.
y tratar de poner énfasis en la negociación en un proceso de desarme, pero al mismo tiempo reconocer la legitimidad de un movimiento sociopolítico hasta cierto punto, o sea que pone un enfoque en factores políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dudley, por unas apreciaciones muy importantes y una contribución a esto. Viendo que en el chat no hay más manos levantadas, quisiera entonces pedirles a Lucho y a Socorro que me ayuden a responder dos preguntas que se quedaron sin responder y que lo hagan de una manera telegráfica para poder ir cerrando. Y como a manera de, digamos, de dejar el debate, de la conversación abierta. Entonces, por un lado, me gustaría que Lucho me ayude a responder esta pregunta que ha hecho Daniel, que si en un eventual escenario de negociación con el ELN se podría ampliar o extender el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bueno, pues cuando esa negociación llegue, que yo creo que llegará en algún momento, ojalá más pronto que tarde, pues ese tema se discutirá. Y muy seguramente lo que habrá ahí es como ajustes y perfeccionamientos al sistema. Yo creo que ya es un sistema muy elaborado, y creo que ya será muy difícil hacer hacer grandes innovaciones. Pero como en todo, como en el caso colombiano, todo ha sido un reformismo incremental. Entonces habrá un reformismo también en el sistema de la JEP, de toda la agenda de verdad, justicia y reparación. Y aprovecho entonces para agradecerles, y ha sido una muy buena oportunidad de diálogo. Muchas gracias, Rey. Gracias, Luchito. Profesor Corro, yo, digamos, una pregunta que se quedó entre el tintero y que creo que por el momento coyuntural valdría la pena escuchar una reflexión corta de usted. Creo que las otras dos preguntas están relacionadas con cosas que se han mencionado y no las voy a hacer pues porque sería reiterativo, pero sí hay una pregunta aquí que tiene que ver con cuál es su consideración sobre la alerta que dio a conocer Cuba en relación con un posible atentado por parte del Frente Oriental. ¿Cómo deberíamos leer eso, profesor Corro, como su reflexión final para dejar este diálogo abierto y hacer una pequeña conclusión de mi parte? Bueno, me parece que de alguna manera es poner de presente el papel decisivo que ha cumplido Cuba en la búsqueda de la paz en Colombia. Y creo que a lo mejor lo que está poniendo de presente es toda esa tensión interna que se transmite al interior del ELN, y la importancia que ellos le dan a que Colombia concluya ese conflicto. Fue decisivo en el acuerdo con las FARC y lo fue sustancialmente en el periodo en que la mesa estuvo en La Habana, y me parece que en ese sentido esa denuncia pues de alguna manera es la puesta en evidencia de ese papel crucial y la necesidad de que este gobierno haga justicia y reconozca ese papel crucial que es decisivo en cualquier posibilidad de negociación, como pasa también con el papel que ha cumplido Venezuela, no solo porque la mayor actuación del ELN ocurre en esa frontera, sino porque está volviéndose una guerrilla binacional y está actuando en muchísimos procesos venezolanos. Entonces, esos dos actores, Cuba y Venezuela, en cualquier hipótesis, son decisivos, y me parece que la atención del gobierno colombiano contra las realidades y situaciones en ambos lados aleja cualquier perspectiva de negociación. De ahí la importancia que desde la sociedad, también desde las dinámicas de el centro y la izquierda democrática en Colombia, pudiera hacerse un esfuerzo por aproximarse a lo que está poniendo de presente denuncias como esas. Muchas gracias, profesor Corro.
Si me permiten a todos ustedes, antes de retirarnos, yo quisiera plantear unas reflexiones quizás finales, recogiendo algo de lo que se ha planteado aquí y del objetivo que se ha planteado desde Rodemos el Diálogo. Sin duda, esta hora y media nos muestra, como siempre, que el tiempo no es suficiente para poder agotar estos temas, que Colombia es un país en el que es absolutamente necesario continuar estos diálogos, en que es necesario generar unos procesos dialógicos sostenidos en el tiempo para hablar de las cosas difíciles, de los obstáculos que tenemos para encontrar el alma de la nación colombiana que nos permita, de alguna manera, salir de esta guerra fratricida que no ha hecho sino hacerle daño a múltiples sectores de la sociedad colombiana, a las comunidades que viven en territorios apartados, a los familiares de miembros de partidos políticos de izquierda, a los familiares y miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia, a las élites políticas, económicas y sociales que existen, a las diferentes iglesias, a todos nos ha dejado una huella muy dolorosa y es necesario que avancemos en este diálogo nuestro que nos pertenece como sociedad para poder entender la complejidad de este proceso violento que podría resultar en una eventual negociación. Cuando uno analiza los procesos de paz que han permitido que se resuelvan conflictos que parecían irresolubles, lo que uno siempre encuentra es que a lo largo de muchos años hubo unos diálogos que no hacían ruido, que no estaban frente a los micrófonos, pero que eran absolutamente necesarios para que diferentes sectores de la sociedad, desde los empresarios, los académicos, los líderes sociales, los estudiantes, los políticos, los agentes del Estado, los que tienen experiencia en muchos de estos procesos, se fueran encontrando y construyendo un contenedor que nos permitiera o que les permitiera a ellos hacerse la pregunta de ¿y por qué no? ¿Y por qué no darnos cuenta de que es posible cambiar la forma como pensamos y de encontrar un punto común para avanzar y dejar de matarnos y generar presiones que contribuyan a que las armas se silencien en todos los bandos? No hay otra forma de hacerlo y creo que este diálogo revela la importancia de hacer eso para seguir digeriendo lo que tenemos. Lo segundo que quiero plantear aquí, simplemente como una respuesta a lo que ha dicho también la profe Socorro y a la pregunta que nos hacían, es que creo que la coyuntura actual siempre hay que leerla a diferentes niveles. Esto puede ser una gran oportunidad, lo que ha hecho Cuba en días pasados. Puede ser una oportunidad para ir resolviendo un problema muy difícil. Primero, Biden puede, en esta actitud de Cuba, identificar una oportunidad para sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Segundo, aquí el ELN puede encontrar una salida para que el gobierno colombiano, para que el gobierno cubano busque la fórmula de sacar a la negociación al equipo negociador del ELN de Cuba y quizás mandarlo a un tercer país. Puede ser una oportunidad para el ELN mismo, porque el ELN está partido en este momento en su liderazgo y nada más quisieran ellos que poder salir de este bloqueo diplomático tan complicado en el que se encuentran estando en Cuba por el respeto a los protocolos que se habían firmado en medio de una negociación. Puede ser útil para tratar de resolver un poco también las tensiones con Venezuela, porque a Venezuela también le permite de alguna manera resolver toda la presión que tiene por parte de Estados Unidos de decir que es un gobierno que apoya el terrorismo. Es decir, debajo de todo esto que está ocurriendo en este momento, se pueden dar unos movimientos a diferentes bandas que permitirían que las cosas resulten en algo positivo. ¿Pero de qué depende todo eso? Depende que en los diferentes actores fundamentales en este proceso haya una capacidad de creatividad, de ver oportunidades en medio de las tensiones y de que la sociedad, aunque sea pequeña, lo pueda acompañar de alguna manera, y para eso estamos generando estos diálogos.
Finalmente, simplemente decirles lo siguiente. Seguramente ustedes lo han leído, pero si no lo han leído, quisiera invitarlos a que lo lean en Colombia. Hay un libro maravilloso que escribió White Davis que se llama Magdalena, el río de los sueños. Es un libro que le permite a uno entender que cualquier apuesta política del 2022 para salirse de la polarización tiene que enfocarse en identificar cuál es el alma de la nación colombiana, cuáles son la sangre que corre por las venas de este país y cómo sobre eso podríamos identificar la necesidad de responder a las necesidades de múltiples sectores y de la naturaleza que ha sido olvidada. Quizás ahí hay una clave para que avancemos en un debate político distinto que permita de alguna manera responder a las necesidades de las comunidades y a las necesidades que tiene el país de sanar y que estamos tratando de avanzar a través de los mecanismos de justicia transicional. Con eso, Luchito, muchísimas gracias. Profe Socorro, muchísimas gracias. Les agradecemos inmensamente por habernos acompañado y los invitamos a todos los demás participantes a que pues sigan conectados a estas apuestas de Rodemos el Diálogo. No sé si pudieran abrir sus micrófonos las personas que nos acompañaron en este espacio. Les damos un aplauso a nuestros dos invitados que han motivado este diálogo tan transformador. Aplauso para Rodemos el Diálogo por convocar. Así es, un aplauso para Rodemos el Diálogo. Muchas gracias y ahí seguimos en esta tarea. Gracias. Chao, Andrei, chao, Gwen, chao a todo el equipo. Lucho, Un gracias. gusto verte. Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Un abrazo. Gracias. A ti, chao. Very good.